Señor Jesucristo los bendiga. Bueno, mis hermanos, mire, quiero que leamos este pasaje que está en Nehemías capítulo 9, versículo 29. Nehemías 9, 29. Vamos a leer. ¿Qué dice? Bueno, antes de que lo lean, a ver, ¿por qué quiero que leamos este pasaje? Ah, en estos días escuché un mensaje que me inquietó mucho. Me inquietó el mensaje. Bueno, hay muchos mensajes que me han inquietado, ¿no? Pero ese me inquietó, especialmente en una parte del mensaje, en una pasaje que se usó en el mensaje, que voy a citar literalmente. Voy a citar lo que se dijo en ese mensaje y que me causó inquietud, me causó bastante inquietud. Dice así, el mensaje en una de sus partes dice que hay lugares donde no se siempre, el mensaje hace alusión específicamente a los que en estos momentos, bueno, a nosotros que en estos momentos el Señor nos está poniendo en nuestro corazón predicar acerca de la ley de Dios. Predicar acerca de la ley de Dios. Eh, ¿Será que es necesario predicar acerca de la ley de Dios? Pues bueno, el mensaje del que me causó inquietud dice en uno de sus apartes de la siguiente manera. Dice que los lugares o lugares que se predican acerca de la ley de Dios son lugares donde se siembra odio, son lugares donde no se siembra misericordia. Y siempre teniendo en cuenta, en esta parte, en la interpretación que se está dando el mensaje, teniendo en cuenta de que como si al predicar acerca de la ley, se estuviese predicando en contra de la misericordia, asumiendo que predicar a favor de la ley o predicar la ley de Dios es predicar no misericordia. Y quiero hablar un poquito sobre eso. Entonces, así, texto literalmente lo quiero citar. Dice, lugares donde no se siembra la misericordia, hablando de lugares donde se predica la ley de Dios. No se siembra la misericordia, el amor, porque están concentrados, así cito literalmente, porque están concentrados en las leyes más que en la parte espiritual del ser. O sea, que estamos concentrados más en predicar las leyes que en la parte espiritual del ser humano, la parte espiritual no sé, del congregante, tal vez. Lo cual me inquieta mucho, este tipo de malas interpretaciones, sobre todo, me inquieta mucho esta, porque pues en algún momento yo sé que ustedes se van a encontrar con este tipo de mensajes en su camino, en donde ah, van a querer apartarnos del camino de predicar la palabra de Dios con frases que son aparentemente religiosas, que como que tienen están vestidas como de espiritualidad, ¿cierto? Que están maquilladas, y eso me inquieta mucho, me inquieta. Especialmente viendo o teniendo en cuenta de que algunos hermanos pueden malinterpretar este tipo de mensajes. Por esta razón, quiero citar algunos pasajes de la palabra de Dios, porque es que el presentar defensa de la palabra se debe hacer no con frases ni con discursos eh, traídos de interpretaciones personales, sino que el presentar defensa de este tipo de interpretaciones se debe traer a partir de la palabra de Dios. Por eso quiero citar algunos pasajes de la palabra de Dios para que nosotros entendamos y veamos en ella que el predicar la ley de Dios tiene no mucho que ver, tiene todo que ver con la misericordia de Dios. Y para aquellos que dicen o que hablan en contra de la predicación de la ley de Dios,
Aún es tiempo de que se arrepienta, aún. Mientras estemos vivos, como dice la palabra de Dios, mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, mientras estemos vivos, pues aún está allí la misericordia de Dios para arrepentirnos de cuánta cantidad de cosas antibíblicas, heréticas, que se dicen en las comunidades. Por eso quiero que vayamos inicialmente a este pasaje del libro de Nehemías, en el capítulo 9, el versículo 29. Dice así, Nehemías, ¿quién tiene Nehemías 9:29? ¿Quién me lo quiere leer? Nehemías 9:29. Pastor, buenos días. Mi hermano Willington, ¿me quiere leer por favor el pasaje de Nehemías? Sí, pastor. Buenos días a todos. O buenas Gracias, mi noches a hermano. todos. Señor lo bendiga. Bien, Nehemías 9:29. Amén. Amén. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra ti, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Amén. Amén, mi hermano. Yo quiero volver a leerlo. Ese pasaje para mí es tremendo. Escudriñando, Pastor, mi hermana, escudriñando un poquito. Sígame, hermana, tranquilo. pastor, ¿me deja leer otra versión que tengo? Claro, mi hermana, por supuesto, muchas gracias. Mire lo que dice. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Pero en tu gran compasión, pero con tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Amén, mi Ya, hermana. pastor. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. Les amonestaste. ¿Qué quiere decir les amonestaste? ¿La amonestaste? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa que el Señor te amonesta o me amonesta? Dice, los amonestaste, les amonestaste. ¿Durante cuánto tiempo el Señor nos estuvo amonestando a nosotros? Yo creo que durante varios años el Señor nos estuvo amonestando acerca de hablar de la ley de Dios y nosotros como que hacíamos caso omiso acerca de predicar de este tema, ¿no? Eh, Les amonestaste, dice el versículo, a que se volviesen a tu ley, a que se volviesen a tu ley. Es que es inquietante esto porque son predicadores que hoy en día hablan literalmente en contra de la ley de Dios. Hablan en contra de la ley de Dios, literalmente, así, enfrente de todo el mundo. Y, y, y en su discurso hablan de que los que nos queremos hoy en día, que el Señor ha puesto esto en nuestro corazón, de predicar acerca de la ley de Dios, que la ley es santa, buena, justa. Entonces estamos trayendo discursos de odio. Así lo dicen literalmente. Estamos trayendo discursos de odio. Discursos de odio porque no predicamos acerca de la misericordia. Es inquietante esto, es inquietante esto. ¿Con cuán distorsionado está el mensaje? ¿Cómo manipulan estos y cómo distorsionan la palabra de Dios? En el Tito, en el libro de Tito, carta a Tito, dice esto, mire, es que yo ya creo que ya es tiempo, como dice la palabra, ya es tiempo de que ya empecemos a callar la boca de todos estos mentirosos, porque ellos están llevados por sus
por sus concupiscencias, llevados por sus concupiscencias, entonces no quieren predicar la ley de Dios, no quieren predicar la palabra de Dios. Y es eso, llevados por su concupiscencia no quieren predicar la palabra de Dios. En el libro de Tito, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice la palabra de Dios así, de esta manera, cito, Tito 1:10. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Contumaz es un rebelde, sí, un contumaz es un rebelde. ¿Rebelde a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué será? ¿Cuál es la rebeldía? ¿Rebeldía a qué? ¿Contra qué se rebela? Contra la ley del Señor. Se rebelan contra la ley del Señor. Y manipulan, lo que les digo, y manipulan con discursos así muy camuflados de espiritualidad, manipulan para que las personas no se vuelvan de sus malos caminos, porque es que si yo no le predico la ley de Dios, como dice la palabra de Dios, que es lo que ya el Señor nos está mostrando hoy en día, pues las personas no van a tener temor de Dios, por ejemplo. ¿Y cuán importante es el temor de Dios en la salvación? No es posible que haya temor, o sea, no es posible alguien que sea salvo que no tenga temor de Dios. La palabra de Dios dice que el temor de Dios viene por predicar la ley de Dios. Viene por predicar la ley de Dios. En el versículo 10 dice así, de Tito dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Habladores de vanidades. ¿Qué es esto de habladores de vanidades? Hablan cualquier cosa. Ni siquiera saben ni lo que hablan, no saben ni lo que dicen, ni lo que enseñan. Dicen cada cosa contradictoria, dicen cada cosa en contra de la palabra de Dios. Simplemente lo que se les viene a la cabeza, lo dicen. Dicen algo que se les viene en la cabeza, eso dicen. Ni siquiera están sujetos a la palabra de Dios. No escudriñan la palabra de Dios, no la escudriñan. Y como no la escudriñan, dicen cada cosa, dicen cada necedad, dicen cada herejía. Porque hay muchos contumaces habladores de vanidades. ¿Qué es un hablador? ¿Qué es un hablador de vanidades? Alguien que habla cosas que no tienen valía, que no son palabra de Dios. Es la mundanalidad. Dice que hay muchos rebeldes. Ah, ¿qué versión es esa, mi hermana? La 2015. Ok. Eso también, sí, correcto. Dice, hay muchos rebeldes, ¿no? Eso dice contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y engañadores. Claro, usan con astucia el error, lo usan con astucia, son muy astutos para hablar y llevan y mueven el sentimiento de las personas. No mueven la palabra de Dios, mueven el sentimiento de las personas y a eso se dedican, a mover sentimientos sensuales, como dice la palabra de Dios. Regálame ese versículo si me lo regalan, por favor. Sensuales, como dice la palabra de Dios. Solo mueven sentimientos. O sea, ellos salen enfrente no a predicar la palabra de Dios, sino a mover sentimientos. A eso salen enfrente. Y muchas personas pues son llevadas, muchas personas se dejan llevar por los sentimientos y son confundidos. Y son como dice la palabra de Dios, llevados como una mangabeleta, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Judas 1:19. ¿Quién me lo quiere leer? Por favor, Judas 1:19. ¿Alguien me lo quiere leer? Amén, pastor. Buenos días y buenas noches para todos mis hermanos. Amén. Señor, se lo bendiga. Judas 1:19 dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Amén. ¿Se dejan llevar por qué, mi hermano? Se dejan llevar por sus instintos naturales porque dejan no llevar por sus tienen instintos. al Espíritu de Dios en ellos. Qué interesante eso, mi hermano. Qué interesante eso. Yo pensaba que el que traía un mensaje así como muy emocional, ese tenía el Espíritu de Dios. Pero resulta que como mi corazón es engañoso, mi corazón como que me trae esa idea, ¿no? A mi cabecita, de que alguien que predique discursos emocionales
y no solamente motivacionales, porque a veces pensamos que estos discursos emocionales solamente hacen referencia a discursos motivacionales, pero no, estos discursos emocionales también hacen referencia, por supuesto, a discursos en donde mueven corazones en diferentes maneras, ¿no? Hacia la ternura, hacia el odio, hacia la envidia, hacia crear lástima también. Hay diferentes maneras de mover las emociones de las personas. Y a eso está haciendo referencia ese discurso, esa palabra, ese pasaje. Vuélveme, lo lea, mi hermano, por favor. Causan Empieza. Causan Estos divisiones. individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se Así dejan es, llevar sus instintos naturales, así porque es. no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Correcto, correcto. Eso es tan real, mi hermano, mis hermanos, eso es tan real que nos sucedió a nosotros aquí en los Emiratos Árabes, guiados por discursos emocionales y causaron divisiones. Pero eso es tan real y cuando uno quiere entender qué pasó, pues lo único que tiene que hacer es mirar la palabra de Dios y entender verdaderamente qué pasó. ¿Qué pasó? Llevados por discursos, por banalidades, llevados por emociones, llevados por sentimientos, los sensuales, dice la palabra de Dios. No porque alguien mueva sentimientos de las personas, no porque las personas lloren, no porque las personas se entristezcan en un discurso, quiere decir que esa persona tiene el Espíritu de Dios. Vea cómo nos equivocamos nosotros, pero mire que la palabra de Dios habla claramente acerca de eso. Dicen, no tienen el Espíritu de Dios y causan divisiones. Vea qué interesante eso. Si nosotros prestáramos atención a esas cosas, no caeríamos tan fácil dentro de estos grupos o no les creeríamos tan fácilmente a este tipo de personas. No les creeríamos tan fácilmente. Tito dice lo siguiente, quiero seguir leyendo Tito, mire. Tito dice, porque hay muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca. A ver, no, es que yo, pues mejor, nosotros volvemos al punto de, mejor no digo nada, mejor no expongo la mentira, mejor no expongo la mentira para que no se vayan a sentir mal, no vayan a sentirse atacados, no vayan a sentirse que están siendo, no estamos atacando, estoy leyendo la palabra de Dios. No estoy trayendo discursos emocionales, no estoy trayendo discursos de mi corazón, estoy leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice así, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Dice, ¿por qué hacen esto? Dice, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cómo será eso de que enseñan lo que no conviene? Lo que no les conviene, no nos conviene a nosotros, pero que sí les conviene a ellos, por supuesto que sí. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en la fe. O sea, ¿será que hay una fe que está enferma? ¿Será que hay una fe que está lisiada? Porque si aquí habla de una fe, de una sanidad en la fe, debe ser que hay otros que en su fe están lisiados, enfermos. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Un cuento, una historia, ¿cierto? ¿Qué más? Una fantasía, eso es una fábula, algo fantástico, fantasioso. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Quién se aparta de la verdad? ¿Qué es apartarse de la verdad? Sino otra cosa diferente a apartarse de la ley de Dios, porque esa es la verdad que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Eso dice la palabra de Dios. Mire, volvamos nuevamente a Nehemías. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. ¿Hacia dónde debemos devolvernos? ¿Qué está diciendo el profeta? Y cuando el profeta habla es Dios hablando. El profeta habla es Dios hablando. Aquí el profeta habla no quiere decir que habló Nehemías y que, bueno, el que escuchó, escuchó y los demás, pues no importa si no escucharon nada. No, cuando el profeta habla, el profeta Nehemías, él está hablando. Cuando él habla, habla Dios. El profeta habla, habla Dios. No habla una persona, es Dios hablando a través de esa persona. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. A ver, volverse a la ley. ¿Y cómo es que estos contumaces, habladores de vanidades,
dicen que está mal que alguna congregación esté hoy en día volviéndose a la ley, concentrándose en la ley, buscando en la ley de Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir tal cosa? Pero lo dicen y están allí y ahí andan bueno, yo ya no me gusta ni decirle a prédicas, en discursos, tal vez, son discursos, son habladores de vanidades, discursos ahí. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, que se volviesen a tu ley. Eso dice la palabra de Dios. La amonestación de parte del Señor es a que tenemos que volver a la ley. Esa es la amonestación de parte de Dios. Y no me canso de decirlo porque el Señor lo repitió muchísimas veces y lo está repitiendo y lo sigue repitiendo. Les amonestaste que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron ¿de qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa palabrita? ¿Qué significa esa palabra? A ver, ¿qué significa soberbia? ¿Qué es soberbia? ¿Qué es soberbia? ¿Acaso soberbia es tener celo de Dios? Eso será, para algunos eso es soberbia. Algunos llaman soberbia a las personas, a los hermanos que tienen celo de Dios. Cuando usted tiene celo de Dios, usted se aira por dentro también, se llena, ¿no?, de molestia para aquellos que hablan vanidades. Se molesta uno acerca de eso. ¿Pastor? La Pastor, soberbia es rebelión. orgullo, Soberbia es altivez, rebelión. Altivez, soberbia, altivez. Pero es que mire, a ver, la soberbia también se viste de humildad. Uno piensa que la soberbia es una actitud tal vez celosa, fuerte. Oh, esa persona es soberbia, habla fuerte, habla duro, es soberbia. Soberbia es el que se revela, el contumaz, el que se revela en contra de la palabra de Dios, aunque tenga una actitud aparentemente de humildad. Pero en su corazón, cuando esa persona se revela, por ejemplo, contra la ley de Dios, esa persona ya está en soberbia, es soberbia. Eso dice la palabra de Dios acá. Yo no me lo estoy inventando, yo no estoy predicando fábulas, estoy leyendo la palabra de Dios. Dice, los amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Se llenaron de soberbia. O sea que todo aquel que se revela contra la ley de Dios, todo aquel que trae discursos en contra de la ley de Dios, está lleno de soberbia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no oyeron tus mandamientos. Y no oyeron tus mandamientos. No son nuestros mandamientos. No es lo que nosotros aquí en la congregación nos queramos inventar. Que nosotros como que nos estamos volviendo judaizantes. Por ahí empezamos a inventarnos palabritas, ¿no? A tomar palabras que se repiten por fuera. No, es que estos ya son legalistas, judaizantes. Bueno, entonces el Señor nos está, si la palabra, si ser legalista y ser judaizante es volverse a la ley de Dios, entonces el Señor nos está mandando a volvernos judaizantes y legalistas. Porque el que me está mandando eso es el Señor. El que me está diciendo, te estoy amonestando para que te vuelvas a la ley. Uy, Señor, pero entonces me vas a volver judaizante, me vas a volver legalista. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Los amonestaste que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. Así que no pensemos, mire, a veces uno piensa, no, es que pues el Señor todavía está conmigo porque vea, no me falta nada. Bueno, aquí el Señor está diciendo algo. Dice que no es por nosotros, es porque Dios es muy misericordioso. Es Dios que es muy misericordioso. Dice, porque eres Dios clemente y misericordiosa. Ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que
que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes. Quiero que vayamos al versículo 34. Versículo 34, aquí abajito. Versículo 34 dice así, dice, Nehemías 9, versículo 34. Dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. ¿Qué es lo que no pusieron por obra? La ley de Dios. Ahí dice, vuelvo y lo repito, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Vea, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cómo será eso delante del Señor? ¿Eso será bueno o malo? Malo, ¿cierto? Malo. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119. Mire, ¿cuál debe ser mi actitud frente a la ley? ¿Rechazarla o amarla? ¿Qué debo hacer yo? ¿Yo rechazo la ley de Dios o amo la ley de Dios? ¿O estoy en una o estoy en la otra? Si yo estoy Pastor, hablando, amarla. debo amarla, dice la palabra de Dios, ¿cierto, mi hermana Victoria? Pastor, hay que amarla porque esa ley que el Señor nos da es para la salvación de nuestras almas. Wow, qué interesante Porque, eso. porque el Señor Jesús dice que cuando cumplamos su ley y sus mandamientos nos veremos justos ante Él, dice el Señor Jesús. Qué bueno y qué interesante eso, mi hermano. Qué bueno y qué interesante eso. Muy, muy, muy interesante. Es para la salvación de nuestras almas. No discursos allí que, bueno, voy a hablarles de sermones, de odio, de chismes, qué cuentos de enseñarles la ley. No, 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 no. Eso es lo que hoy en día no quieren predicar la ley de Dios. ¿Por qué no quieren predicar la ley de Dios? Por muchas razones. Una, porque no les conviene, porque, bueno, no nos conviene tal vez predicar la ley de Dios, ¿no? Porque la ley de Dios evidencia el pecado que hay en mí. Entonces no quiero predicar la ley de Dios. A otros porque, bueno, la pereza de estudiar la palabra de Dios, son perezosos, flojos, no quieren estudiar la palabra de Dios, predicadores flojos, ¿cómo es que dice la palabra de Dios? Viven engordando, llenándose, haciendo nada en la palabra de Dios, no escudriñan la palabra de Dios. Y entonces como no escudriñan, pues se la pasan copiando mensajes de aquí y de allá, a ver qué mensaje por allí que traen de otro, que ni entienden lo que habla, como dice Tito, porque no saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que predican, no lo saben, no saben nada, no saben nada. Entonces, no quieren estudiar, solo quieren copiar sermones, y especialmente sermones para agradar a las personas, ¿no? Especialmente sermones para agradar a las personas. Y si hay algo que tal vez no agrade mucho a las personas, es predicar la ley de Dios. Sí, efectivamente, efectivamente. Tal vez uno de los sermones y de los mensajes que menos agrada a las personas, ¿no? Porque al creyente va a amar la ley. El creyente va a amar la ley. Pero al montón, al grupo, al grueso del grupo, pues no, no. Y si a mí lo que me interesa es tener un grueso de un grupo y tener muchas vistas o tener una comunidad y una congregación llena de personas que no aman la ley de Dios y que todos se van para el infierno, pero a mí lo que me interesa es que el salón esté lleno. Entonces no predico la ley. Y bueno, y no digo nada más, solamente hablo de fábulas y de cuentos y de historias y de banalidades y discursos sensuales. Charlatanería. Salmo 119, 97. Mire, Salmo 119, 97. ¿Qué dice Salmo 119, 97? Salmo 119, 97. ¿Qué dice? ¿Qué dice allí? Salmo 119, 97. ¿Cómo es posible? Es que yo, entre más, vea, búsquese una concordancia bíblica. ¿Quién no sabe qué es una concordancia bíblica? ¿Quién no sabe qué es una concordancia bíblica? ¿Todos saben qué es una concordancia bíblica?
No, donde usted, pastor, yo no sé. donde usted encuentra pasajes eh, paralelos, tal vez, o donde encuentra una palabra, por ejemplo, y esa palabra se repite muchas veces dentro de diferentes pasajes o libros de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted tiene una concordancia, usted puede buscar la palabra, un ejemplo, la palabra ley. Entonces, usted busca la palabra ley, en dónde se repite, cuántas veces se repite, en qué contexto se repite. Búsquela. Hoy en día hay ayudas, no necesita uno de gastar dinero, al final no necesito gastar dinero, porque pues, bueno, hay libros costosos, hay libros grandes, ¿no? Usted puede comprarse un libro del tamaño así gigante y bueno, pues son libros que cuestan, pero hoy en día no necesitamos, gracias al Señor tenemos la tecnología, simplemente das un clic y buscas una concordancia y ahí encuentras todo. Y está gratis, gratis, gratis. Y le das buscar la ley, busca la ley, cuántas veces se repite en la palabra de Dios y en qué contexto se repite. Y cuéntame, ¿qué te dice Dios acerca de la ley? Mi hermana Victoria, ¿qué nos quiere contar? Pastor, es que cuando, cuando el pastor dice que la mayoría de personas o de pastores que no predican la ley del Señor Jesús, eh, la ley nos amonesta, ¿sí? La ley nos muestra el pecado, o sea, el pecado que hay en nosotros, como cuando el Señor Jesús vino la adúltera y el Señor Jesús, ella vio, Él le mostró ese pecado. Y él le dice a ella, vete y no peques más. Pero las iglesias no predican, no, o sea, usted sabe, pastor, que igual el Señor Jesús dice que para todos los tiempos Él ha predestinado eso, ¿no? Vasos de honra y vasos de deshonra. Sí, Entonces, ¿qué correcto. pasa? Si nosotros, o sea, cuando las personas en las iglesias no se predica la ley del Señor, se vive una ley de romanticismo. Entonces vivimos con lo que estamos sintiendo o sea, emociones, emocionales. Entonces, o sea, se va a un lado donde a uno le hacen sentir o sea, que uno está haciendo bien y usted se siente bien por ese instante, siente como un supuestamente como esa alegría falsa, porque es una alegría que no está. Pero cuando el Señor Jesús nos muestra la ley verdadera, por medio por eso el Señor Jesús dice que Él iba a escoger pastores conforme a su corazón, conforme a la ley, ¿sí? Porque el Señor siempre la ley la mantuvo. Vemos con David también, que a pesar de que David, lo que David hizo, a pesar de que él fue y se arrepintió, él tenía una ley para él, que se iba a cumplir, así hubieran pasado mucho tiempo. Entonces, si las personas van a una congregación donde a uno le dicen esas cosas, pues la gente uno no quiere escuchar, o sea, la gente no quisiera escuchar eso. Pero la ley del Señor nos limpia. O sea, cuando nosotros le pedimos al Señor Jesús que nos ayude a ser agradables a Él y a cumplir esa ley, ¿sí? Que sabemos que Él dice que sí podemos hacerlo cuando creemos en el Señor Jesús. Entonces, eso no se ve. O sea, yo por lo menos hay algo que compartieron qué días que enviaron y es algo como tan romanticismo que dice que amar a Dios con el ser es algo como todo raro que yo casi no sé cómo o sea, leo, pero a veces no entiendo tanto leyendo, sino como escuchando. Pero entonces uno se da cuenta que hay mucho romanticismo, o sea, están hablando de Dios y a la vez ponen un ser humano que dicen que era la mente más brillante. Imagínese, pastor. O sea, dicen, es que tal persona que era la mente más brillante, entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que la mente más brillante si es que lo más brillante y sublime que pueda haber es el Señor? Entonces se está hablando del Señor, pero a la vez están metiendo un ser humano, o sea, una persona ahí. Entonces nos damos cuenta ¿Qué decía que la no, mente más brillante, mi hermana? ¿Qué decía esa mente más brillante? no, yo ahorita de pronto, es que yo casi no sé leer ¿No cuando se es así acuerda muy más o largo menos ahorita. qué decía esa mente brillante? Y colocan, y ya le digo, pastor, y colocan un pedazo de un versículo. Imagínense, o sea, colocan ahí un pedazo como de un versículo, y entonces uno se pone a mirar y uno dice, espera, regálame un segundito que estoy buscando acá. Mire, pastor, lo que dice. Más o menos, yo llegué hasta ahí y no seguí leyendo porque dice,
Amar a Dios con toda tu mente significa manejarla y aprovecharla al máximo. Significa amar a Dios de manera lógica y creativa, intuitiva y reflexiva. Albert Einstein, algo así es que no sé leer bien el Albert Einstein. Einstein. Albert Eso Einstein. dice, una de las Ok. mentes más brillantes de la historia dijo lo importante, imagínense, o sea, ahí ya como que sí Pues, dicen que esa es la mente más brillante. Y ya después colocan Salmo 24:1, o sea, como un poco de cosas así, entonces uno se da cuenta que eso es como un romanticismo, pero no es realmente lo que el Señor dice, o sea, lo que el Señor manda. Entonces, la ley es perfecta, la ley del Señor Jesús la hizo perfecta. O sea, por eso Él vino y cumplió toda la ley, absolutamente toda, ¿sí? Para darnos a nosotros vida en Él, o sea, en el una mismo cuestión, mi hermana, Dios. antes de que su merced siga, perdón, cumplió la ley no por nosotros, no por nosotros, y aquí yo voy a hacer la claridad y el énfasis en eso, porque muchos se escudan en la mala interpretación de la palabra de Dios, diciendo que el Señor Jesús cumplió la ley por mí y que yo ya no lo debo cumplir. Entonces, eso nunca lo dice la palabra de Dios. No hay ningún pasaje en la palabra de Dios que diga que el Señor Jesús vino a cumplir la ley por mí y que yo ya no debo hacer nada. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Él vino a dar cumplimiento de lo que la ley dice de él y seguirá dando cumplimiento de lo que la ley dice de él. Pero eso no nos exime a nosotros de lo que nos corresponde hacer en cuanto al cumplimiento de la ley. No nos exime, como algunos lo Amén, han pastor. querido enseñar. Amén, claro, pastor. Porque es que entonces cuando uno se encuentra con personas que dicen, no, es que el Señor vino a cumplir la ley por mí, o sea que entonces yo ya no tengo que hacer nada. No, pero es que el Señor Jesús dice que es por siempre, o sea, para siempre. Y, o sea, nosotros tenemos que ser, Él dice que seamos o sea, el ejemplo de Él. Y si Él la cumplió, pues nosotros debemos de cumplir la ley también como el Señor lo hizo, pastor. Porque ejemplo nos vino a dar, dice la palabra de Dios. Amén. Así es, mi hermana. Así es. Gracias, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Como siempre, un aporte muy bueno, mi hermana. Muchas gracias. De mucha ayuda. Mire, el Salmo 119 les decía en el versículo 97, dice la palabra de Dios, oh, cuánto amo yo tu ley. Y los que no quieren predicar la ley, ¿la aman? ¿O qué pasa? O el que dice, no, yo no predico la ley porque yo lo que tengo que predicar es, ojo a estos discursos y a estos discursos motivacionales, emocionales, banales, vanagloriosos, fábulas. Ojo a esto, ojo a esto porque así es que engañan a las personas. A las personas usualmente no se les engaña viniendo vestido de cacho y cola. O sea, el falso profeta, el que trae un falso mensaje, no va a venir a la congregación a traer un discurso disfrazado de rojo, de cacho, de cola, de trincho. No, no va a venir así. No viene así. Dice la palabra de Dios que el que trae ese tipo de discursos engañosos, ellos eh, se visten. ¿Se viste qué? Satanás, dice que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esa es la palabra de Dios. Hay un disfraz. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, hay que tener mucho cuidado de eso. Porque esos discursos de no seguir la ley no vienen así solitos, ellos vienen adornados de, de emociones, ¿qué? Sensualidad, de sensaciones, de emociones, vienen disfrazados. El discurso viene muy bien disfrazado, de hecho. Viene muy bien disfrazado el discurso. El discurso se lo van a adornar a usted así. No, es que nosotros no hacemos discursos de odio. Nosotros hacemos discursos de misericordia. No andamos por ahí predicando leyes ni la ley de Dios. No. O sea, ¿qué me están queriendo decir? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Que la ley de Dios es un discurso de odio? ¿Eso me están queriendo decir? ¿Y que la ley de Dios es mala?
que predicar la ley de Dios es mala, cuando la palabra de Dios me dice, Luis, predíqueles la ley para que les vaya bien, para que les vaya bien. A ver, y si yo no les predico la ley, ¿cómo le va a ir a los hermanos? ¿Cómo les va a ir? ¿Bien o mal? La palabra de Dios es clara. Y yo quiero que a mis hermanos les vaya bien, pues yo les tengo que predicar la ley de Dios, porque el Señor me dice, Luis, predíqueles la ley para que les vaya bien. Y yo quiero que a mi hermano les vaya bien, que les vaya bien en todo, porque el Señor dice que les vaya bien en todo, en todas las cosas. Pero si yo traigo discursos emocionales, no, yo aquí solamente les voy a hablar de misericordia a ustedes, hermanos, no les voy a traer ninguna ley, porque el hablar, si yo hablo de la ley, son discursos de odio. Sálganse de allá porque están predicando el discurso de odio. Así lo dicen, literal, así lo dicen, literal. Sálganse de allá, porque allá les predican discursos de odio, porque allá no les predican la misericordia. Hablemos de misericordia. Hablemos de misericordia. A ver si la misericordia está desligada de la ley. A ver qué clase de misericordia me está hablando. Lo mismo, volvemos a lo mismo. Discursos emocionales, discursos banales, fábulas. Eso es lo que se predica, o que la mayoría predica. Hablemos de misericordia. A ver si la ley no habla de misericordia. A ver si el estar en la ley no es estar en la misericordia. Éxodo capítulo 20, versículo 6, ¿qué dice? Éxodo 26 dice, a ver, y si yo les enseño la ley, es porque yo quiero que el Señor tenga misericordia de ustedes. Yo quiero que el Señor tenga misericordia de ustedes. Entonces, si yo quiero que el Señor tenga misericordia de ustedes, entonces tengo que predicarles lo que el Señor dice para que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que predicar? Éxodo 26, es 26. Pastor, lo leo. Por favor, mi hermano. Bien. 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver, a ver, a ver, por Dios. El Señor dice que Él tiene misericordia y que va a tener misericordia a millares a los que no quieren la ley de Dios. ¿O es lo contrario? Amén, amén, mi hermana, amén, amén. Así es. Dice que el Señor va a tener misericordia. Entonces me vienen a hablar de misericordia. Entonces, hablemos de misericordia. Hablemos de no tener misericordia. No tener misericordia es no predicar la ley. Eso es no tener misericordia. No tener misericordia. No tiene misericordia de las personitas que están ahí enfrente. No tienen misericordia porque están llenos de pecado, de sus concupiscencias y no quieren predicar la ley de Dios. Eso es no tener misericordia. No tener misericordia para que las personas que están allí conozcan la ley y se arrepientan, dice la palabra de Dios, y yo los sane y se salven. Eso es tener misericordia. Eso es tener misericordia. Dice, hago misericordia por millares, por millares, por millares, por Dios, por millares, no de a poquitos, no un poquito, es millares, dice la palabra de Dios. Yo voy a tener misericordia por millares a los que me aman. No solamente ahí se queda, no, eso no se queda en solo me aman y ya, y venga, les enseño que es solo amar y ya, y no pasa nada más. No, la palabra de Dios dice a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras palabras, dicho en otras palabras, a los que me aman y guardan la ley de Dios. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿De qué está hablando? ¿Cómo nos gusta ese pasaje, no? ¿Cómo nos gusta ese pasaje? Ese pasaje de Josué, que nos gusta. Yo creo que el que tiene algún caminar en la palabra de Dios, algún tiempo por ahí en la palabra de Dios y que ha trascendido por ahí en algunas comunidades, ese como que es uno de los pasajes que como que nos hemos aprendido, ¿no? Ese de Josué capítulo 1, creo que versículo 7, ¿sí? 7, 9, ese pasaje sí nos gusta, ¿no? Nos lo hemos aprendido, sí. Pero ¿de qué habla ese pasaje? ¿De qué habla? A ver, mirémoslo. ¿De qué habla? Josué 1, 7, mire, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme
Como que leamos, como que nos enseñaron como a leerlo rápido, no así rápido, leamos rápido y lo que más nos interese, ¿no? Y hagámosle énfasis en lo que nos interesa. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, uno sí, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Cuando a alguien le está sucediendo algo, por favor, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esfuérzate y como que lo damos ahí también, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces uno como que está en alguna situación producto de algún pecado, estamos en alguna situación producto de algún pecado que cometimos, y entonces, bueno, o alguna situación que nos haya venido por X o Y razón. Entonces, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Pero esforzarse ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Levantarme de la cama? ¿O en qué? ¿O en qué me tengo que esforzar y ser valiente? ¿En qué? ¿Cómo nos gusta ese pasaje? Mire, y muchos no lo sabemos porque nos gusta ese pasaje. Y nos lo enseñaron, pero no nos dijeron realmente de qué se trataba el pasaje. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer qué. O sea, tengo que esforzarme y ser valiente para hacer qué. ¿Para hacer qué? Pues ahí dice, para ser conforme a la ley de Moisés. Para ser conforme a la ley. No, pero no prediquemos la ley. Nosotros no predicamos ley. Nada que cuentos de ley, no predicamos ley. Predicamos misericordia porque aquí no tenemos discursos de odio. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés, que él te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la diestra, ni a la siniestra. ¿Cierto? ¿Para que qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. A ver, a ver. A las personas no les va bien porque yo les traigo un discursito allí medio copiado, medio jugado, un discursito ahí diluido, que ni a nadie pone a pensar, por lo menos por un momentito, si estoy mal, si estoy pecando, si estoy agradando o desagradando al Señor. No, yo lo único que quiero es agradar a las personas y que todos estén contentos aquí, porque pues aquí lo que es misericordia para todos. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vuelva a lo mismo. A ver, yo quiero que mis hermanos sean prosperados en todas las cosas. Y ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿por qué no me ha ido bien en muchas cosas? Pues porque estoy apartado de la ley de Dios, porque estoy violando la ley de Dios, porque ando en pecado. Por esa razón. Y andar en pecado es andar violando la ley de Dios. Porque ¿cuál es la definición de pecado? ¿Cuál es? ¿Verdad? Transgresión de la ley. Transgresión. ¿Cuál, mi hermano? ¿Quién me dijo? Transgresión de la ley, pastor. Mi hermano, explíqueme eso, por favor. Es que yo no entiendo. Explíqueme eso, mi hermano. ¿Qué Pues, es eso? pastor, buenas tardes y todos, Buenas tardes, mi hermano. buenas tardes a todos, hermanos. Pues como nosotros queremos que nos vaya bien en este mundo, mis hermanos, si mantenemos transgrediendo la ley, ¿sí? Mantenemos apartándonos del Señor en lugar de arrepentirnos y voltearnos hacia el Señor, a obedecer su ley y todos sus mandamientos, estatutos y mandamientos que Él nos manda y ordenanzas que Él nos manda. Así es, mi hermano. Así es, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Raúl. El Señor lo bendiga y lo siga usando y le dé sabiduría. Muchas gracias, mi hermano. Pues a ver, si el que me diga, no, aquí no predicamos la ley. Bueno, usted no predica la ley, pero el Señor dice que el pecado es violar la ley. O sea que entonces, a ver, entonces, ¿cómo es eso? Explíqueme a alguien, a ver, ¿cómo van a solucionar ese problema? La palabra de Dios dice que pecado es violar la ley de Dios. El pecado es violar la ley de Dios. A ver, entonces, pues las personas seguirán violando la ley de Dios porque no se les enseña acerca de ella. Se seguirán violando la ley de Dios, seguirán pecando, como dice la palabra de Dios. Es que algunos piensan que hablar de ley es hablar de una cuestión judaizante por allá, de una cuestión de legalismo, de legalistas por allá. Y no, hablar de la ley de Dios es hablar de pecado, es hablar de pecado. Eso es hablar de la ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Y si alguien está pecando en este momento, o mañana, o pecó ayer, pues lo único que hizo esa persona cuando pecó fue violar la ley. Porque el pecado es violar la ley. Entonces la ley sigue vigente. Pastor, Y seguirá vigente, mi hermana. ¿le puedo compartir una palabra del Sí, Señor? señora, por favor, por favor. Está en Isaías 8:20.
Sígame, hermano. Mire el Señor cómo nos habló por medio del profeta Isaías. Voy a leerla en dos versiones. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Y en la otra dice, en la Valera dice, Perdón, a hermana, la, perdón, hermana, disculpe un momentito, porque es que como las traducciones que nosotros manejamos traducciones en español, ¿sí? Entonces, cuando decimos su palabra, entonces como que la cosa está como diluida, ¿no? Hay como que, bueno, sí, bueno. sí. Entonces, vuelve y me repite ese pasaje, por favor. Entonces, esa es una y en la otra palabra, o sea, en la otra Me Biblia lo que repite está, mi hermana, el de Isaías, por favor. El de Isaías me lo repite, por favor. le leo el primero en la otra Sí, versión. sí, el de Isaías, mi hermano. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ok, mi hermano, un momentito ahí, mi hermana. Pare un momentito. En la palabra de Dios hay dos palabras que definen la palabra de Dios. Una es la Dabar y otra es la Torah, ¿ok? Entonces, que es básicamente lo mismo. Las dos hablan de la ley, los profetas, los salmos. Y a eso hace referencia. Punto. Y si el profeta, que es Dios hablando, dice que... Vuelve y léame esa parte de la palabra. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¿Cómo están? No, En completa oscuridad, dice el Señor Jesús ¿cómo por andábamos medio. nosotros cuando no predicamos la ley de Dios, la palabra de Dios, la Torá que es de Dios, los profetas? ¿En qué andábamos nosotros? En oscuridad, pastor, En porque no cumplíamos. oscuridad, mi hermana. Oscuridad. Oscuridad. O sea, tinieblas, ¿cierto? Todavía no nos había amanecido, como dice la palabra de Dios. Aún no les ha amanecido. Y así están muchos todavía. Aún no les ha amanecido. Porque no aman la ley de Dios. ¿No? La aborrecen. Aborrecen, pero sí quieren lo que la ley de Dios, o, entre comillas, les ofrece, ¿no? No, yo sí, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No, claro, no, yo, esfuérzate y sé valiente para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y por ahí distorsionamos todo, ¿no? Y porque todo lo que haces, pues es que no leímos esa parte, ¿no? Aquí está abajo, ¿dónde está? ¿Qué pasa esa parte? Sí, ok. Bueno, este también lo tenía, gracias, mi hermana. Sí, señora. Salmo, ese es otro que nos encanta. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en... Ese también hasta no lo aprendemos, ¿no? Bienaventurado el varón y cantamos canciones del Salmo 1. Hay canciones hermosísimas. Y a propósito, pues el Señor nos ha regalado aquí con la bendición del Señor, nos ha regalado a través del pastor Mauricio unas salmos preciosos. Salmos preciosos. Regalar una palabra. El Salmo 119, 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde te extranjero. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Tus estatutos son las leyes de Dios. Los salmos. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Amén. Amén. Salmo 1, Salmo 1. A ver, vamos a Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Es que es preciso Pastor, taparle la boca a todos estos contumaces, habladores de vanidades. Es pastor, preciso taparle la boca. mientras Mi usted hermano. encuentra ese, me leerle una. Sí, señor. Dice así Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, dos puntos, bueno, temé a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Wow. O sea que la palabra de Dios no cesa, de hablar de las bondades, de la misericordia, del significado, de qué significa la ley de Dios. Y ahora entiendo, gracias a mi hermano Raúl por esa palabra tan espectacular. Mire que ahora entendemos por qué a nosotros nos enseñaron a odiar la ley de Dios. Nos enseñaron a odiar la ley de Dios, que nunca nos dijeron directamente odie la ley de Dios, pero nos enseñaron a odiar la ley de Dios, porque no nos la enseñaban,
porque nos dijeron que eso ya era obsoleto, que eso ya era viejo, que ya estaba caduco, que eso no se debía de predicar, que hoy en día estamos con el nuevo discurso, ¿no? El discurso del mal discurso de la gracia, ¿no? Pero ahora estamos en la gracia. Entonces, en la gracia, eso no es ninguna gracia, eso es una desgracia. Es una desgracia para el mundo, para las personas que se dicen creyentes de Dios. Esa tal doctrina de la gracia sin la ley, eso no es ninguna gracia, eso es una desgracia para las personas. Eso trae miseria, eso trae maldición. Esa maldita doctrina de la gracia mentirosa, falsa, que enseñan en las congregaciones, alejadas de la ley de Dios, solo trae miseria y solo trae... ¿Qué más trae eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Trae maldición a la vida de las personas. Maldición. Por boca de muchos de otros decían que podíamos leerla porque la Biblia había vuelto loco a muchas personas. O sea, que lo que hacía la gente. La Biblia, vean lo que dice mi hermana que nos aporta acá. A nosotros nos dijeron que no podíamos leer la palabra de Dios porque pues eso es lo que hacían las personas. Nos volvíamos locos. Entonces, bueno, eso es de los mismos creadores, de los creadores de eso, de los creadores de no predico la ley de Dios, de todo eso es el mismo creador. ¿Quién es? Satanás. Las mentiras, es el padre de la mentira. Vea, y no pararíamos esta noche, no pararíamos esta noche de hablar de las bondades de la ley de Dios y de la cantidad de veces que el Señor nos vuelve a hacer el llamado a volvernos a la ley, de cómo el Señor nos habla que a través de la ley es la misericordia, que a través de la ley es que el Señor nos bendice. No pararíamos de hablar de eso, no pararíamos. Mire, mis hermanos. Bueno, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, y si lo dejamos hasta ahí, pues, qué muy bonito, ¿no? ¿No? Y sobre todo que si sigo aquí en el versículo 3, la mitad para allá, pues, no, que da sus frutos a tiempo y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Entonces, y todo lo que hace, pues, ¿cómo es que dice la canción? Pues, Todo lo que hace prosperar. Sí. ¿sí? Y esa es la parte que como que más le gusta a las personas. No, claro, prosperará, prosperar. Pero es que esa prosperidad, entre comillas, está sujeta al versículo 2. Versículo 2. La bienaventuranza no es para alguien diferente al que cumple lo que dice el versículo 2. La bienaventuranza que está en este pasaje es exclusivamente, hay exclusividad para las personas que, como dice el versículo 2, que en la ley del Señor, en la Torá del Señor, en sus mandamientos, estatutos, decretos, está su delicia. No prediquemos leyes, no, nosotros aquí no predicamos leyes, ¿no? ¿Qué cuentos de leyes? No. Vea cuánta ignorancia, santo Dios, puede haber en el discurso de una persona con un corazón, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo se llama el que no quiere seguir la ley de Dios? ¿Está cómo? Soberbia. Soberbia. La soberbia. Un corazón soberbio. Corazón soberbio. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y vea, y en su ley, medita. O sea, a ver, ¿usted quiere ser bienaventurado? ¿Bienaventurada? ¿Usted quiere que todo lo que usted haga prospere? Dice, todo lo que hace prosperará. Y bueno, el Señor dice, si todo lo que hace prosperará. Bueno, pues sí, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Bueno, ahí está la palabra de Dios. Él dice que todo lo que hace prosperará si en la ley del Señor está su delicia. Tiene que estar su delicia en la ley de Dios, por Dios. Tiene que estar su delicia. Por eso las personas, el mundo, las naciones, los pueblos andan en tanta maldición. Tanta maldición. Por eso gobiernos perversos, gobernadores perversos. ¿Por qué? Porque hay maldición en los pueblos. ¿Por qué hay maldición? Porque es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No aman la ley de Dios. No se ama la ley de Dios. No se nos enseñó a amar la ley de Dios. A amar la ley de Dios. Amarla. Uy, ¿cómo será eso? Hay que amar la ley de Dios.
No dice que a ti te debe gustar, no. No dice que a ti, bueno, que sí te debe agradar un poquito, ¿no? Trata de que te agrade un poquito, a ver cómo te va. No, el Señor dice, esta es su delicia, ama la ley de Dios. Y si usted ama la ley de Dios y ahí está su delicia, el Señor dice, tendré misericordia por millares. Tendré misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9, ¿qué dice? Deuteronomio 7:9. ¿Quién se Pastor, la... quería aportar algo. Mi hermana Victoria. Pastor, ¿Mi hermana mira, Esperanza también? pastor, el Bueno, ok. Señor, mire, Sí, mi la hermano. maldición, una persona que es maldita, no es una persona, porque vemos cuando Caín y Abel, el Señor Jesús cuando lo maldijo, era que ya la presencia del Señor Jesús ya no iba a estar. Una persona que es maldita y que vienen las maldiciones es porque la presencia del Señor Jesús ya no va con aquella persona. Entonces no cumple la ley, no cumple nada, o sea, va en el mundo como no, porque no es que a uno, o sea, que de pronto le pase a uno algo o no, porque vemos que José, todo lo que pasó, el Señor siempre estuvo con él. Entonces, cuando el Señor camina con nosotros y de pronto Él dice que no nos va a dar más de lo que nosotros podamos resistir, es porque si pasa algo y el Señor está con nosotros, sabemos que somos bendecidos por el Señor, porque sabemos que Él es justo. Pero cuando la persona, cuando vienen las maldiciones, es eso, es saber que la presencia del Señor ya no va a caminar más con aquellas personas, pastor. El Señor se aleja. Imagínese andar en el mundo sin el Señor, pues es completamente es algo muy, o sea, muy duro. Es una maldición. Y cuando andamos con el Señor, Él nos bendice porque Él dice que todos los que esperamos en Él es para bien, pastor. Amén. Amén, mi hermano. Así es. Amén. Amén, mi hermana. Por aquí creo que mi hermana Esperanza quería compartirnos algo, ¿cierto? Yes. Y mi hermana Alison también por acá nos quiere compartir algo. Mi hermana Esperanza, cuéntenos. Perdón, buenos días. Quería hacerle una pregunta, pastor. Sí, señor. Cuando hablaron sobre la gracia, yo quería saber, entonces cuando dicen que nosotros somos salvos por gracia, ahí que sí es así o no es así, Sí, señora. que Eso dice somos la carta. salvos por gracia. Sí, señora. Eso dice la carta de los Efesios. Correcto. Bueno, aquí yo viví en Hechos 11, Hechos 12:11, pero ahí básicamente habla sobre la gracia y ser salvos, pero no dice exactamente esas palabras, ¿no? 15:12, Hechos 15:12. Dice, perdón, 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pero pues no está como bien, o sea, no es básicamente como la pregunta donde aparece que nosotros somos salvos por gracia. En el libro de la carta de los Efesios está, por gracia sois salvos por medio de la fe, es la palabra Ya, de Dios. un ¿Cierto? momentico. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Sí, que vengas, que me te Para que se lo vive, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, pastor, ¿cómo dijo? Efesios. En el libro de la carta a los Efesios, en capítulo 2, ¿no? ¿Sí? Efesios 2. Efesios 2. Efesios capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Perdón. Dice así la palabra de Efesios 2, ¿qué? Dios. Capítulo 2, versículo 8. Efesios 8. 2. Ah, sí, Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Desde el 7 pastor. El del 7, dice el del 7, dice así, dice, ah, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. A ver, voy a leerlo, a ver, el pasaje. Dice, ¿qué está diciendo el pasaje? ¿Qué dice el pasaje y qué no dice el pasaje? Dos cosas importantes, ¿no? ¿Qué sí dice y qué no dice? No dice, no dice que yo soy salvo por las obras de la ley. Dice, soy salvo por las obras de la ley. Dice que el propósito de la ley es llevarme al Señor Jesús, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando Él me salva por gracia, aquí dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es esto de la gracia? Alguien lo definió, yo digo alguien porque yo no lo he encontrado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo digo, alguien lo definió como un don inmerecido. Entonces alguien dijo, es que la gracia es un don inmerecido, y ahí quedó la cosa, y ahí quedó la definición, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo, mi hermana Esperanza. Sí, que un regalo inmerecido, sí, siempre nos Sí, dice. correcto. Antes alguien definió que la gracia era un regalo inmerecido, y ahí quedó la cosa. Y bueno, yo quiero saber en dónde dice que la gracia es un regalo inmerecido. Entonces, o sea, ¿existe algún pasaje que diga eso, de la palabra de Dios? A los que nos gusta afirmar la palabra de Dios, lo que decimos, porque decimos tantas cosas, ¿no? Y afirmamos tantas cosas. Pensamos que porque la decimos, porque la afirmamos, porque se repiten las congregaciones, entonces como que eso es bíblico. Eso es los mismos creadores de que no cae la hoja de un árbol. ¿Cómo dice? Sí, que no se cae, nada se cae sin que el Señor, pues que ni una hoja de un árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios. Pues de los mismos creadores de ese pasaje que no es bíblico, pues también está la gracia es un don no merecido. De los mismos crearon ese, porque ninguno ni el otro está en la palabra de Dios. No está. Si usted me va a buscar el pasaje de la gracia es un don, ¿cómo te dice con nosotros? Inmerecido. No merecido. Entonces, a ver, eso con respecto a qué pasaje de la palabra de Dios dice eso. Dice eso. No, dice eso. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios, sigamos leyendo el pasaje, versículo 8, dice, por gracia sois salvos. O sea, algo pasa en mí, el Señor hace en mí, Él hace en mí esto, bueno, y le voy a llevar a donde sale esto. Vamos a explicar algo del profeta Ezequiel en el capítulo 36. ¿Vale? ¿Dona cuál? Ezequiel capítulo 36. Ya. Vamos un momentito allá, y le vamos a mostrar qué es la gracia, mi hermana. Ok, aquí está. Vamos a ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque como es, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi vida? ¿Cuál es el don de Dios? Porque así la palabra de Dios me está diciendo que es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Qué es lo que el Señor va a poner en mí? ¿Qué es lo que el Señor va a transformar en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer en mí? ¿Cuál es el don que yo voy a recibir? ¿Cuál es el don que yo voy a recibir? Entonces dice, ok, ¿verdad? Leámoslo desde el versículo 22. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Ezequiel 36, 22. Dice así, lo voy a leer. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor nuestro Dios, quien es el Señor Jesús. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. O sea, que es algo que el Señor va a hacer, pero no por mí. O sea, Él no lo hace por mí, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ok, dice versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor Dios Todopoderoso. O sea, vamos a saber quién es el Señor, que es el Señor Jesús, dice el Señor Dios Todopoderoso, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ok, voy a empezar a mostrar en la palabra de Dios qué es la gracia.
para que ya salgamos de ese concepto tan minúsculo Ujú. de la gracia, ¿no? Empecemos a crecer un poquito en el entendimiento de qué es esto de la gracia, qué es lo que yo voy a recibir que yo no merezco, como decimos nosotros por ahí popularmente, pero la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios. Dice, versículo 24, ¿no? Entonces, aquí va a empezar, dice, la gracia es que Dios va a hacer todo lo va a hacer Él. ¿Qué va a hacer Él? Dice, yo os tomaré de las naciones. Ya empezó a suceder eso. Me sacó a mí del montón de la idolatría, de las religiones. ¿Me está sacando a mí? Bueno, aquí me quedaría mucho más tratando, Ujú. escudriñando un poquito más. Bueno, yo os tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí está hablando no solamente de lo que ya el Señor está haciendo en nosotros cuando nos ha sacado de Ujú. muchas cosas, sino de lo que va a Sí. hacer cuando Él venga. Bueno, a ver, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. A ver, este es el verdadero bautizo. No es el bautizo en agua de piscina, ni en un río sucio por ahí. No, aquí cuando el Señor dice que Él va a esparcir sobre nosotros agua limpia, pues a ver, ¿en dónde hay, en qué río hay un agua tan limpia que el Señor dice que ese es el río del agua limpia? Sino solamente en Él, que Él dice que Él es el manantial de aguas de vida. O sea, Él es, ¿no? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. O sea, ¿quién nos va a limpiar? Él. Esto es la gracia, que Él nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias y de toda la idolatría que traíamos nosotros. Dice, os limpiaré. Versículo 20, 26. Os daré corazón nuevo. O sea, ¿qué es esto de la gracia? Pues que el Señor va a cambiar mi corazón, va a quitar mi corazón de piedra por un corazón de carne. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, ¿quién hace todo eso? ¿Lo hago yo? No, lo hace el Señor. Él hace todo. Él dice, yo estoy haciendo todo, yo lo voy a hacer todo. Eso es la gracia del Señor. Él va a hacer todo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré, o sea, siempre Él dice que Él lo hace, ¿no? Dice, yo haré, yo pondré, yo quitaré. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ojo a esto, mi hermana, y a todos los hermanos. Porque si hay algo que el Señor va a hacer en la gracia, si hay algo que Él va a hacer es poner la ley en mí. Eso es una de las cosas que el Señor va a hacer en mí, es poner la ley. Si hay algo que el Señor va a hacer es poner la ley, no quitarla. Ponerla, no quitarla. Nosotros andamos sin gracia, andamos en desgracia, no andamos sin gracia. Y una de las cosas que Él va a hacer en la verdadera gracia, no en la gracia mentirosa, esa que andan enseñando por ahí las iglesias mentirosas, que dicen que ya no estamos en la ley, que estamos en la gracia, y eso es una desgracia. El que predique eso es un mentiroso y está llevando a la gente a la perdición, a la perdición. Porque el Señor dice que cuando Él traiga su salvación a mi vida, una de las cosas que va a hacer es, ¿cuál? Voy a leerlo. Dice, versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, ¿qué es esto de mi espíritu? Tanto que nosotros hablamos, no, es que yo tengo el Espíritu Santo. Es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y entonces todos hablamos, y en las iglesias se habla del Espíritu Santo, que Espíritu Santo para acá, que Espíritu Santo para allá, que ven Espíritu Santo, que venga, que fuego, que fuego. Bueno, y de paso, ¿no? El que habla de fuego, pues ese ni sabe, que ese sí que menos no sabe qué está hablando. Cuando alguien habla de fuego, venga, que fuego de Dios, que venga, lo que está pidiendo es juicio de Dios. Ese sí que no sabe, eso lo hablamos en otra ocasión de pronto. Bueno, ese sí que menos, está más perdido también. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Por qué el Señor va a poner su espíritu? Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, anda en santidad, el Señor ha transformado su vida, lo primero que va a suceder en esa persona es ¿qué dice acá? Que vamos a andar y haré que andéis en mis estatutos. A ver, ¿qué es esto de mis estatutos? La ley de Dios. La ley de Dios. Si hay algo que el Señor va a hacer en la verdadera gracia, no en la desgracia que enseñan las iglesias, no, en la verdadera gracia,
En la verdadera gracia el Señor va a poner la ley, me va a poner en mi corazón amar la ley. Si yo no amo la ley, no estoy en la gracia de Dios. No estoy en la gracia de Dios si yo no amo la ley de Dios. Porque el Señor dice, mire, está diciendo que parte de la transformación que yo voy a tener es esta, versículo 27. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué es eso? Es andar en la ley de Dios. Al dar en la ley de Dios, amar la ley de Dios. Eso es estar en la gracia de Dios. Andar en la gracia de Dios es andar en la ley de Dios. No existe tal cosa que lo uno va separado de lo otro. No existe tal cosa. Eso no existe. Hay mucho más para hablar. Yo creo que, pero lo que hemos hablado hasta el momento, creo que el Señor ya nos ha redargüido de justicia, de juicio. Y creo que ese es el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Pregúntame, hermano. Pastor, Pero- buenas tardes. El Señor les bendiga. Perdón un momentito, mi hermana. Pastor, muchas No se gracias. escucha nada. ¿Con quién hablo? No, con esperanza. Muchas gracias por todas las explicaciones. Ok, mi hermana, con mucho gusto y con mucho cariño. Pastor, solamente para terminar, en Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, El que aparta su oído para no oír la ley de Dios. Mire, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, también es abominable. para no predicar la ley de Dios, para no exponer la ley de Dios. No importa cómo sea su discurso, no importa si su discurso es muy elocuente, si su discurso es muy motivacional, no importa. Su oración es abominable, dice la palabra de Dios. No nos lo inventamos nosotros, eso dice la palabra de Dios. Pastor, ¿puedo orar? Voy a despedir una oración bastante cortica. Bueno, Dale, cerramos los ojitos. Padre amado, buenos días, buenas noches. Por este día, Señor, por nuestro despertar, dándote las gracias por lo bueno y por lo malo. Asimismo, Señor, por todas esas bendiciones que nos das, por darnos a entender tu palabra, Señor, son tus mandamientos, Señor, tus estatutos, Señor. Que, Señor, los escribes en nuestros corazones, Señor. Entendemos, Señor, sobre la gracia, Señor. Además de eso, viniste, moriste, pues, por tus hijos, Señor, únicamente por los que escogiste, Padre. Así se afirma tu palabra, Señor. Asimismo, entendemos que la palabra tuya, Señor, tus mandamientos, Señor, fueron para valientes, Padre. 365 veces lo dices, 365 días hay, en el cual nos dices que seamos fuertes y valientes, pero en cumplimiento de tus mandamientos. Amarte, adorarte a ti, es cumplir tus mandamientos, Señor. Asimismo, Padre, contrario a eso, Señor, quienes toman tu palabra en vano, Señor, por ciertos intereses religiosos o intereses personales o de terceros, Señor, son cobardes. No hay valor en ellos. Únicamente, Señor, en tus mandamientos, en tus estatutos, está la vida. Y quienes cumplen y aman tu palabra, Señor, andan en luz. Quienes hacen lo contrario, andan en tinieblas y en oscuridad. Gracias por este día, Señor. Gracias por los pastores. Gracias por mis hermanos. Amén. Amén, mi hermana Wilton. Señor lo bendiga. Muchas gracias. El Señor Jesucristo nos guarde. El Señor Jesucristo nos proteja. El Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Tenga cada uno de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz.